El Evangelio a tu alcance, con el presbítero y doctor Luis Ernesto Ayala Benítez, párroco de San Benito. La iglesia celebra a San Juan Bosco, este hombre con una obra maravillosa. Saludamos a todos los salesianos, a los ex salesianos, es decir, aquellos que estudiaron porque San Juan Bosco ha dejado una impronta maravillosa en el orbe católico y ahora están pues por todos los lugares con esta obra, particularmente hacia los jóvenes. Y la palabra que reflexionamos en este día está tomada de San Marcos en el capítulo 4, versículo del 35 al 41. Esto nos dice la palabra: un día al atardecer dijo Jesús a sus discípulos: vamos a la otra orilla. Dejando a la gente se lo llevaron en barca. Como estaba, otras barcas lo acompañaban. Se levantó un fuerte huracán y las olas rompían contra la barca hasta casi llenarla de agua. Él estaba a popa, dormido, sobre un almohadón. Lo despertaron diciéndole: Maestro, ¿no te importa que nos hundamos? Se puso en pie, increpó el viento y dijo al lago: Silencio, cállate. El viento cesó y vino una gran calma. Él les dijo: ¿por qué son tan cobardes? ¿Aún no tenían fe? ¿O aún no tienen fe? Se quedaron espantados y se decían unos a otros: ¿pero quién es este? Hasta el viento y las aguas le obedecen. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Este acontecimiento surgido en el lago de Galilea, los discípulos lo van a recordar después de la muerte y resurrección de Jesús. ¿Por qué quedó grabado en su conciencia? Porque también cuando explicaban la palabra a aquellos que habían aceptado la fe en Cristo Jesús, les contaban estos episodios, estos acontecimientos, estos hechos particulares que habían impactado su fe. Y cómo justamente esta acción que narra hoy el Evangelio en medio del lago, con aquel viento que hacía la barca para un lado y para otro, el temor de los discípulos y Jesús que dormía tranquilo. Y de repente llegan espavorientos, con miedo, gritando: mira, nos vamos a hundir. Hermanos, hermanas, y las dos acciones acá que menciona el Evangelio. Una, que Jesús calma los vientos, da la orden y aquellos se someten. Está por encima de las mismas leyes de la naturaleza que son capaces de obedecer a Jesús. Pero también está las palabras hacia los discípulos. Miren, y que ustedes no tienen fe. ¿Cuál es el miedo? Esas mismas palabras las puedes dirigir hoy a nosotros. ¿Cuánta gente que dice que tiene fe, pero vive con un miedo terrible? Amanecen con miedo, están el día con miedo, se acuestan con miedo y un miedo terrible, una inseguridad extrema. Es cierto que nuestro país está lleno de delincuencia, lleno de maras, lleno de maldades, etc. Pero no tenemos que tener ese miedo extremo, que no tenés confianza en Jesús, pues. No tenés fe en Él. Y es por eso que los increpa. Miren, ¿y ustedes por qué tanto miedo? Si yo estoy aquí, si me creen, no tienen que tener tanto miedo. Si confían algo en mí, no tienen que tener ese miedo. Y es lo mismo que nos dice hoy a nosotros. Para todas aquellas personas que no confían en Jesús, que su vida está en una atmósfera de miedo. El miedo natural es normal, pero tener un miedo de sobremanera, sobre todo cuando nosotros creemos en Cristo Jesús, eso no es correcto. Eso no está bien. Eso es lo que refleja, lo que manifiesta, es de que tu fe no está sólida, es de que tu confianza en el Hijo de Dios está en pañales apenas. Tienes que aprender más a confiar en Él. Tienes que poner más tu vida en las manos de Él. Y tienes que tener esa confianza en que te proteja, en que te libre y en que te auxilie. Bendiciones, hermanos. El Evangelio a tu alcance, con el presbítero y doctor Luis Ernesto Ayala Benítez, párroco de San Benito.